Para contar esta historia tenemos que remontarnos a 1895. José Rodríguez, por aquel entonces ya nombrado conde, tomó posesión de una vasta hacienda. Allí mandó construir una hermosa cueva artificial donde resguardarse de su ajetreada vida. Una estrecha gruta fue excavada desde su palacio hasta la mismísima cueva, y es en torno a esta cueva donde gira nuestra historia. Años atrás, el conde se casó con la hija de un alto cargo. Nunca se llegaron a enamorar. En las noches recordaba aquel amor platónico de la infancia y recordaba cómo era amar. El destino hizo que en una de las fiestas que nuestro conde organizaba en sus propios jardines volviera a reencontrarse con su primer amor. Desde ese mismo momento retomaron su romance a espaldas de los demás. Fue en esa cueva antes descrita donde todas las noches se reencontraban, hablaban de un futuro juntos, soñaban con entrelazar sus vidas, pero solo eran sueños. El conde sabía que su divorcio traería graves consecuencias y nunca tuvo la valentía de luchar por su amor. Fue entonces cuando en una de las noches su amada no apareció y no volvería a aparecer. Se cansó de sus falsas promesas. El devastado conde solo se resignó a seguir viviendo la vida, vida que a ojos de los demás era perfecta. Empezaremos por esta parte de aquí de la finca. Mira qué arquitectura, ¿eh? Todavía están los cristales de la puerta. Y aquí tendrían probablemente algunos bustos. No queda prácticamente nada. Qué bonito. Toda la propiedad está abandonada desde 1980. La mayoría de cosas que vamos a ver en este vídeo son de exteriores y luego iremos a esa casa, mostraremos un poco de esa casa e iremos por un túnel que va por debajo y sale a unas fuentes y unos lagos artificiales y a un jardín. Así que luego iremos para allá y veremos todo eso, que será lo mejor del vídeo. Que esto también está muy bonito. Aunque sean solo exteriores porque dentro no queda nada. Se está cayendo todo. Fijaos en los azulejos estos de aquí. Y aquí tenemos muchos más. Y unas escaleras. Vamos a bajar un momento a ver lo que hay abajo. Y volvemos para arriba. Cuánto azulejo. Están todas las paredes revestidas con azulejos. Vamos a volver y seguimos viendo la parte de arriba. Fijaos en esta imagen, cazando lo que parece un ciervo con lanzas. Y aquí igual parece otra imagen de caza.
lo bonito que tuvo que estar esto en su día. Lleva tantos años abandonado. Si no recuerdo mal, lo abandonaron en 1925 o 1930 más o menos. Esto ya es parte de la fachada de la casa principal. Y aquí también tenían imágenes en azulejos. Y se siguen conservando muy bien. Y esta de aquí es preciosa. Fijaos aquí las fuentes que tenían. Hay muchas más fuentes, solo que tenemos que encontrarlas por el túnel que da a varios jardines. Aquí nada más entrar tenía otra fuente. Voy a mostrar la fachada desde la entrada para que se vea mejor. Y ahora vamos para adentro. Como podéis ver, está bastante deteriorada. Sigue teniendo algunos detalles, pero muy poquitos. Pero los pocos que tiene son muy interesantes, como este de aquí, que imita una caña de bambú cogida con una regadera. Y fijaos en esto. Era un palacio muy señorial. La chimenea de mármol. La parte de arriba está en muy mal estado. Prácticamente no quedan detalles. Así que vamos a ir a donde está el túnel. Estamos en el piso de abajo del palacio. Y aquí justo tenemos el túnel. Esta es la gruta que llega hasta varios puntos de la finca. Uno de ellos es un jardín muy bonito y una fuente con un lago artificial. No sé si vamos a conseguir llegar, la verdad. Esto lo usarían como bodega, esta parte de aquí. Hay que bajar varios metros. Está súper encharcado. Ya estamos llenos de agua y de barro. Bueno, el túnel se estrecha un montón. Aquí hay una ruta. Hay X en esta. Las flechas indican que es por aquí. Así no cabe ni la mochila. Hay un montón de mosquitos.
Qué chulada, ¿eh? Aquí hay otras X. Como que el camino está cortado o por ahí no es. De momento vamos a hacer caso a las flechas. ¡Wow! No sé si veis todos los mosquitos que hay, pero hay demasiados. Tenemos que ir agachados porque esto se ha ensanchado el camino, pero se ha hecho mucho más bajito. Buah, aquí hay mucha más agua. Buah, fijaos. Es demasiado este agua. O sea, voy a intentar meter el pie. ¡Oh! Está helada. Espero que valga la pena. ¡Buah! No siento los pies. Vale. Allá hay otra flecha. Vamos por allá. Sí, fijaos. Ya tenemos ahí la salida. Cada vez cubre más y más. ¡Oh, qué dolor! Me duelen un montón los pies. Y el frío. Un tritón. Es un tritón. ¡Qué pasada! Estos animalitos están en peligro de extinción. Y este está en su forma pequeñita. Estos se hacen enormes y acaban pudiendo vivir fuera del agua. Pero siendo tan pequeñitos, no pueden vivir fuera del agua todavía. Qué precioso. Vale, vamos a seguir, vamos a dejarlo tranquilo. Después de todo el sufrimiento, va a valer la pena haber llegado hasta aquí. Hemos tardado más de 10 minutos en cruzar. Wow. Esto era un lago artificial. Precioso. Creía que tendríamos que coger distintas rutas para llegar, pero aquí está lo que yo estaba buscando, que es esta parte de aquí, que vais a alucinar con esto. Es precioso. ¡Guau!
Acabo de meter el pie en todo el barro. Qué asco. Menos mal que tengo otras zapatillas para cambiarme. Y es una cueva artificial, ¿eh? No es una cueva natural. La hicieron para que tuviera forma de cueva. Cuenta la leyenda que en este jardín se encontraban dos enamorados que tenían la relación prohibida entre ellos y se encontraban en este jardín escondido. Hay ahí lo que parece una gárgola. Vamos a cruzar la pasarela para llegar hasta ese pequeño mirador. Está completamente cubierto por las plantas y no dejan avanzar. Pero desde aquí ya podemos apreciarlo bien. Vamos a volver y por allí habían unas escaleras por ahí dentro. Fijaos en lo que era como una especie de río artificial o un lago que rodeaba todo el mirador este, haciendo una pequeña isla en medio. Un lugar precioso. En la época tuvo que ser impresionante. La verdad es que el palacio estaba bastante deteriorado y estos sitios no suelo grabarlos, mucho menos subirlos a YouTube, pero en este caso me ha parecido súper interesante el túnel que hemos tenido que atravesar para llegar a esta parte de aquí que es preciosa y solo por eso merece la pena que lo subamos a YouTube y podéis apreciarlo. Que esta estructura es impresionante. Vamos a subir las escaleras, que parece que hay un pequeño balconcito por aquí. Es alucinante la estructura que crearon y el realismo que le dieron a una cueva de verdad. Qué bonito.